Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Sí me logran escuchar? Sí, perfecto, Magister Eduardo, todo se escucha. Buenas tardes con todos. Bueno, agradecer primero la invitación a CIS Especialización, por la invitación y por la oportunidad de participar con todos ustedes en este curso taller. En este día me ha tocado a mí la presentación de dos temas. Uno de ellos es la participación de enfermería en intubación endotraqueal y manejo hemodinámico en el recién nacido crítico. Sí, vamos a dar inicio entonces a la temática. Primero tenemos que saber nosotros qué es una intubación endotraqueal, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, aquí tenemos una laringe normal, ¿sí? En donde vamos a observar a profundidad la tráquea, ¿sí? Las cuerdas vocales que se encuentran ubicados detrás de la lengua, pues, ¿no? En la parte, obviamente, interior de la cavidad oral del neonato, pues, ¿no? La intubación endotraqueal, ¿en qué consiste o qué es exactamente? Es la colocación de un tubo, ¿sí? En la vía aérea. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros en la parte neonatal tenemos unos tubos seleccionados, no son los mismos tubos que colocamos a los pacientes pediátricos o adultos, sino tenemos unos tubos endotraqueales que son obviamente únicos para neonatología. La indicación también obviamente nos dice que estos tubos se pueden utilizar también para adultos o pacientes pediátricos, en donde obviamente solamente sea el tubo para una apertura de la vía aérea y luego se va a retirar en corto plazo, pues, ¿no? En estos tubos endotraqueales, que más adelante les voy a mostrar una imagen, sí, la diferencia es que no tienen obviamente un CAF, sí, ni tampoco tienen un circuito de aspiración incorporado en el tubo endotraqueal, sí, solamente en los tubos que se utilizan para neonatología son solamente el tubo, nada más. Esta colocación o este procedimiento se denomina una intubación endotraqueal, ¿sí? Mediante un laringoscopio, ¿sí? Para proveer ventilación asistida a recién nacido, ya sea mediante un dispositivo de presión positiva, ¿sí? Puede ser una bolsa de reanimación autoinflable, una bolsa de reanimación inflada por flujo, o un equipo o un neopaf, ¿verdad? Que es una ventilación a través de la pieza entera, ¿sí? O mediante un ventilador mecánico. Como les repito, es dependiendo obviamente para qué vamos a utilizar la intubación endotraqueal. Como ustedes pueden observar aquí en imagen, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Un tubo endotraqueal, ¿sí? Aquí tenemos un tubo endotraqueal que el tubo endotraqueal se divide obviamente en el cuerpo del tubo endotraqueal, el adaptador que es la parte superior, sí, que es un adaptador universal que va conectado a la rama inspiratoria del ventilador mecánico, ¿sí? O a la pieza en Y que tiene las dos ramas, pues, ¿no? Y aquí tenemos, ¿sí? En la parte distal, tenemos aquí una marca, ¿sí? Que es de color negro, por ejemplo, algunas marcas como Medex tienen ya esta marquita de acá de color negro, en donde ¿qué nos indica? De que este colorcito negro, ¿sí? El fin, ¿sí? Del color negro, tiene que quedar justo a la altura de las cuerdas vocales, ¿sí? Que más o menos es la distancia, ¿sí? Que hay de las cuerdas vocales a la carina, ¿sí? Esta coloración negrita queda justo antes de chocar en la carina del paciente. La carina del paciente, recordemos que es la bifurcación de ambas ramas bronquiales. Este tubo endotraqueal, sí, es el dispositivo médico que se utiliza para mantener la vía aérea abierta del neonato, insertándose en la tráquea a través de la boca, ¿sí? Este tubo endotraqueal puede venir de varias presentaciones, pero mayormente nos viene de PVC, pues, ¿no? De PVC o poliuretano, dependiendo de la marca de los tubos endotraqueales. Si es que hay alguna pregunta o alguna duda, no duden en hacerlo, ¿sí? Nosotros, por mí no hay ningún problema de que interrumpan ustedes en la sesión. Para mí sería mejor haciéndonos, no dejamos todo para el final, que obviamente nos podemos olvidar o perdemos la hilación de la exposición. Sí, por mí no hay ningún problema de que puedan interrumpir durante la exposición. Ahora,
tenemos que tener en cuenta también varias fases ventilatorias, pues, ¿no? Cuando utilizamos ventilación mecánica, brindamos nosotros una ventilación a presión positiva, pero hay varias técnicas, ¿sí? O varios instrumentos que nos permiten brindar una ventilación a presión positiva. Por ejemplo, las bolsas autoinflables o las bolsas de reanimación. Tenemos la autoinflable, la inflada por flujo o pieza en T, pues, ¿no? Que por ejemplo aquí tenemos en la imagen, uno empieza en T, ¿sí? Es decir, estoy brindando ventilación a presión positiva a través de una pieza en T, ¿sí? Que dependiendo obviamente la infraestructura del equipo, yo doy PP cuando suelto y doy PIP o presión inspiratoria cuando tapo, presiono el orificio, pues, ¿no? La ventilación a presión positiva es el soporte respiratorio en el que se suministra aire u oxígeno en las vías aéreas de un paciente bajo una presión mayor a la atmosférica. Ahora, ustedes se pueden preguntar, pero licenciado, si yo le doy en ventilación mecánica, yo le estoy dando ventilación a presión positiva, exacto. ¿Por qué? Porque tú estás dando presiones mayores a la atmosférica, ¿sí? Presiones obviamente un poco más altas de lo normal, que hacen obviamente que el neonato mantenga una vía aérea permeable y mantenga la oxigenación, ¿sí? La ventilación y la oxigenación en el neonato. No está obviamente a parámetros atmosféricos, porque obviamente el paciente no está tolerando. Tenemos que utilizar presiones mayores. Por lo tanto, ¿doy ventilación a presión positiva con un ventilador mecánico? Sí. ¿Doy ventilación a presión positiva con una pieza en T? Sí. ¿Doy ventilación a presión positiva con una bolsa de reanimación? Exacto, porque doy tanto PP como PIP. ¿Sí? Entonces, si ahí queda todo claro, vamos a avanzar. La intubación endotraqueal, sí, en este caso, es un tratamiento médico. Sí, se considera la ventilación mecánica un tratamiento médico porque está obviamente bajo una indicación médica y está descrita o indicada para ciertas patologías. Bueno, por ejemplo, si mi neonato es muy prematuro, hay obviamente la prematuridad que relaciona a este neonato que no pueda respirar, entonces se indica obviamente una ventilación mecánica, ¿sí? Y se le va a brindar ventilación a presión positiva con otros parámetros ventilatorios, ¿sí? Este tratamiento es utilizado para ayudar o reemplazar la respiración en neonatos que no pueden respirar adecuadamente por sí mismos. ¿Por qué se dice que para ayudar o reemplazar la respiración? ¿Alguien que está en la sala me puede decir por qué la definición me dice para ayudar o reemplazar? Sí, de los que estamos en sala, Carito, Katy, Leslie, María, Marlene, Milagros, Silvia. ¿Alguien me puede decir por qué cuando hablamos de ventilación mecánica me dice que es para ayudar o reemplazar la respiración? Lo pueden escribir si es que no desean hablar, pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Silvia Ponce me dice, porque el ventilador mecánico es el que va a respirar por el niño. Ya, pero si el ventilador mecánico tú me dices que es el que va a respirar por el niño, ¿sí? Entonces, ¿ayuda o reemplaza a la respiración? Leslie me dice, ayudar es dar soporte parcial cuando el RN inicia y el ventilador mecánico apoya y reemplaza es un soporte total. Cuando decimos que, bueno, ya, muchísimas gracias por la participación. Sí tienen algo de de relación sus respuestas, pero ¿por qué decimos por qué el ventilador ayuda a la respiración? Ayudar es brindar, pues no, yo ayudo, yo brindo, yo doy soporte, ¿sí? A la respiración del neonato. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes saben que todos los recién nacidos conectados a ventilación mecánica
todos mantienen un ritmo respiratorio, ¿sí? Salvo que el neonato esté bajo una sedación por algún problema quirúrgico o por quizá está cursando por una hipertensión pulmonar severa, o es un paciente que está con alguna, por ejemplo, hernia diafragmática, ¿sí? En donde obviamente se requiere la sedación del neonato, ¿sí? Obviamente se le va a sedar, pues, ¿no? Se le seda al neonato y este bebé no da respiraciones, pero la gran mayoría de nuestros neonatos respiran, así sean prematuros, así sean extremos, así sean prematuros a término o si sean bebés a término, ¿sí? ¿Qué pasa con estos bebés? Todos respiran, ¿sí? Todos respiran. Así hagan una, dos, tres, cuatro esfuerzos respiratorios en un minuto o de que lleguen a hacer una frecuencia respiratoria normal de 40 a 60 por minuto, ¿sí? Obviamente estos neonatos respiran. Por lo tanto, ¿el ventilador qué hace? ¿Ayuda o reemplaza? Obviamente ayuda, porque este neonato sí está respirando. Quizá no sea una respiración profunda, quizá sea una respiración superficial, quizá no cumple las 40 respiraciones por minuto o las 60 que esperamos, pero quizá me da 15 respiraciones, 20 respiraciones, o da 5 respiraciones, o como les repito, no da un buen ciclo respiratorio, pero hace el intento. Por lo tanto, el ventilador mecánico me va a brindar ayuda, me va a brindar soporte, ¿sí? Me va a brindar, obviamente, una mano, pues no es como que si el neonato da una respiración o se queda a medias y el ventilador, vamos, sigue respirando, te voy insuflando tus pulmoncitos para, obviamente, simular la inspiración y te dejo para la expiración, ¿sí? Eso es ayudar, pero cuando el neonato o el ventilador mecánico reemplaza la respiración en total, cuando el neonato, como les digo, está en proceso de sedación por varios motivos, es un paciente quirúrgico, es un posoperado inmediato de una atresia esofágica, de una hernia diafragmática, ¿sí? De una meningocele, etcétera. ¿Sí? Viene obviamente de su postoperado inmediato y este neonato pues no tiene que estar despierto y hay una indicación de sedación. ¿Sí? O un neonato obviamente que está cursando por una patología en donde se requiere sedar al neonato. ¿Por qué? Porque es una hipertensión pulmonar severa, en donde obviamente la manipulación lo hace que el neonato se deprima y podemos obviamente llevar a la muerte. Hay varias, obviamente, enfermedades que requieren que el neonato esté totalmente tranquilo. En estos casos, la ventilación mecánica o el ventilador mecánico reemplaza en su totalidad la función ventilatoria y oxigenatoria del neonato. Tenemos que tener en cuenta dos definiciones muy diferentes: ventilación y oxigenación. En la ventilación son varios parámetros que más adelante los vamos a hablar, pero tiene mucho que ver con el ciclo respiratorio, es decir, insuflo, hago la expansión total, mantengo la respiración, hay un intercambio de gases, ¿sí? Hago la expiración, expulso y queda obviamente una presión al final de la respiración que obviamente no va a permitir que se colapsen los pulmones. Ese es un ciclo respiratorio, por lo tanto eso se denomina ventilación, ¿sí? Y el intercambio de gases que hay obviamente es la oxigenación, ¿sí? Es decir, ingresa un flujo de aire externo, ¿sí? A la hora que yo inspiro, hay un intercambio de gases a nivel alveolar, ¿sí? Se recluta obviamente el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono o el CO2. Ese es el proceso de oxigenación. Por lo tanto, ¿qué va a reemplazar la ventilación mecánica? La ventilación mecánica, ¿sí? Reemplaza tanto la ventilación del neonato y la oxigenación del neonato. Ahora, hay muchos neonatos, ¿sí? Que no requieren oxígeno. Pues si no requieren oxígeno, pues no le voy a dar obviamente oxígeno.
le doy solamente ventilación, ¿sí? Pero si el neonato está con ventilador mecánico y su saturación se mantiene en 70, 80, no sube, yo tengo que brindarle obviamente más oxígeno de nivel atmosférico, que es el 21%. Le doy 40, 50, 60, dependiendo obviamente del requerimiento que necesite el neonato. Entonces, ¿en qué indicaciones está dada la intubación endotraqueal? En una adaptación neonatal, en una prematurez extrema y en un RN meconial no vigoroso. ¿Me pueden, por favor, ustedes que están en aula, que ahora ya hemos aumentado, ya estamos 14 personas? Tenemos a Lucero, Leslie, Katy, María, Carmen, Iris, Carito, Marlene, Silvia, ¿sí? Nora. Es decir, o me pueden decir ustedes, ¿por qué se indica una intubación endotraqueal en una adaptación neonatal? Si se supone que el neonato se está adaptando, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar en esa adaptación? ¿Por qué se indica en una prematurez extrema? ¿Y por qué en un RN meconial no vigoroso? ¿Sí? Y si el RN es meconial pero vigoroso, ¿por qué no se le intuba? ¿Sí? ¿Me pueden, por favor, pueden escribirlo, no hay ningún problema? Sí, pueden escribir para, obviamente, poder leer sus respuestas y compartir esto. ¿Por qué creen ustedes que está la indicación de intubación endotraqueal en estas tres indicaciones? Ya, sí. Bueno, voy ordenando sus respuestas, ¿sí? Si me dicen adaptación neonatal, me ponen aquí por falta de surfactante, ya, pero eso también lo podemos relacionar a la prematurez, porque los pulmoncitos del bebé no han madurado, es para la prematurez, porque no tiene una adecuada oxigenación, no, bueno, no sería una respuesta tan precisa, por su incapacidad de intercambio gaseoso, ya. No es que haya una incapacidad para un intercambio gaseoso, ¿sí? Eh, Está alterado, obviamente, el intercambio gaseoso, pero no es una incapacidad. No es que el neonato sea incapaz de hacer un intercambio gaseoso. Recuerden que el neonato es capaz de realizar un intercambio gaseoso, pero por la inmadurez que tienen sus pulmones y sus alveolos y el déficit de surfactante, ¿sí? Obviamente pues no va a permitir que haya un mejor intercambio gaseoso o que se logre el intercambio gaseoso esperado, ¿sí? No es incapacidad. Entonces, ¿ustedes qué creen que pueda pasar en la adaptación neonatal? Como para que me digan que es una indicación de intubación endotraqueal. ¿Qué creen que pueda pasar en la adaptación neonatal? María me dice que se puede cansar y descompensar. Sí, es muy cierto. Pero ¿qué pasa en la adaptación neonatal? Sí es un, vamos entonces por partes. Ustedes recuerdan, ¿sí? En atención inmediata, el neonato está por nacer, ¿sí? Y obviamente nos dicen, pues no, un bebé de 34 semanas, por ejemplo, ¿sí? Está naciendo, ya viene en expulsivo, ¿sí? Entonces tú te tienes que proyectar, bueno, uy, es un neonato de 34 semanas. Bueno, puede que haya un problema en adaptación, ¿sí? Haya un problema, obviamente, por prematurez. Vamos a ver cómo va el nacimiento de este neonato. Entonces, cuando yo digo indicación por adaptación neonatal, ¿qué puede pasar? Que mi neonato nazca, pueda que nazca deprimido, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de nacimiento eh, quizá no ha sido obviamente en óptimas condiciones,
No quiere decir que la condición del hospital no es la adecuada, no. Se refiere a que no haya un buen control de la gestante, ¿sí? No hay un buen control de la gestante, no sabemos de cuántas semanas pueden hacer el neonato o si es de 34 semanas, como estoy dando el ejemplo. Una vez que nace, en 34 semanas yo tengo que darme cuenta que hay una inmadurez pulmonar, como dice Marlene. ¿Qué puede pasar con este neonato? Se puede cansar y descompensar, como dice María. ¿Qué más puede pasar? Hay poca producción de surfactante. Recordemos que surfactante ya hay, pero a las 34 semanas todavía hay poca cantidad, aunque a partir de las 32 ya puede alcanzar la cantidad suficiente. Si recordemos que recién a las 36 semanas ya está la cantidad adecuada para permitir una buena expansión pulmonar, ¿sí? Y obviamente se mantenga la elasticidad pulmonar. Entonces, ¿qué más puede pasar? ¿Sí? Que el neonato puede que nazca bien a las 34 semanas, pero después de media hora comienza a ver quejido, ¿sí? Se comienza a quejar el neonato, comienza a hiperventilar, comienza a ver aleteo nasal, comienza a ver quejido, ¿qué quiere decir? Que en su proceso de adaptación, que son las 2 primeras horas, no se está adaptando adecuadamente. Quizá no se atendió en condiciones óptimas. También me refiero a que el ambiente pudo que esté frío, no precalenté las colchas o los paños con los que voy a recibir al neonato, ¿sí? Yo recibí o atendí al neonato y no lo puse bajo calor radiante, ¿sí? Y obviamente, siendo un bebé prematuro, hay una rápida pérdida de calor, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, la adaptación nos jugó en contra. ¿Qué pasa si es una prematurez extrema? Hay un déficit de surfactante, ¿sí? Obviamente, si hay un déficit de surfactante, nuestros alvéolos se van a colapsar rápidamente, se van a cerrar. No va a haber una buena expansión pulmonar, ¿sí? Por lo tanto, la prematurez extrema también nos juega en contra. Recordemos la cantidad de surfactante también. Si es un RN meconial no vigoroso, es otro punto también. Sí, es otro punto muy importante. Recordemos que si es un RN meconial, quiere decir que este recién nacido ya está viniendo con un problema, obviamente, antes de nacer. Quiere decir que este neonato ya está en sufrimiento, ¿sí? Ya está bajo un sufrimiento. Por lo tanto, yo tengo que saber si su sufrimiento es inmediato, es mediato, si es primario o secundario, porque obviamente es la condición con la que el neonato me nazca. Si es un RN meconial y no está vigoroso, quiere decir que ese neonato ya está sufriendo por varios minutos, ¿sí? Sí, quiere decir que está sufriendo por varios minutos. Por lo tanto, este neonato va a requerir una intubación. Si es un RN meconial, pero vigoroso, que llora, si está activo, ya la indicación nos dice de que no está indicado. ¿Por qué? Porque está activo, está vigoroso. Quiere decir que el líquido meconial no le ha afectado, ¿verdad? Entonces, estas son las indicaciones para adaptación, porque es prematuro, porque es un RN meconial no vigoroso, y aquí tenemos otras indicaciones más. Para requerimiento de compresión torácica, ¿sí? Recordemos que cuando ya hay menos de 100 latidos por minuto, ¿qué nos dice la norma técnica de la AJ? ¿Sí? ¿O qué nos dice nuestra guía de reanimación neonatal? ¿Qué nos dice? Que si ya hay menos de 100 latidos por minuto, el neonato está deprimido, no hay llanto, está flácido, yo debo asegurarme una vía aérea alterna. Por lo tanto, yo ya tengo que entubar al neonato. Si no entubé, puedo seguir con la ventilación a presión positiva a través de máscara. Pero si yo ya llego al punto de que hay menos de 60 latidos por minuto, sí o sí tengo que entubar a este bebé. Para una vía de administración de medicamentos, si yo estoy en un proceso de reanimación y el bebé no responde y tengo que administrar adrenalina endotraqueal, ¿sí? Para eso debo haber entubado al paciente.
Si es un neonato que es para, obviamente, administración de surfactante, que es otro medicamento, ¿sí? Este surfactante obviamente va a ayudarnos a la expansión pulmonar, ¿sí? A que disminuya esa tensión en la expansión, se le va a administrar surfactante. Para eso se va a tener que intubar también al neonato. Claro que depende mucho de la experticia del médico. Si el médico ya es muy experto, es trome intubando, y él puede, obviamente, colocar el surfactante a través de una sonda de alimentación, lo puede hacer, ¿sí? Pero para eso ya no se intuba al paciente, sino se, obviamente, elige una sonda orogástrica, ¿no? Pero en muchos casos se tiene que intubar a este neonato para administrar el surfactante. Para anomalías congénitas, como les estaba diciendo, pues no, algunas patologías que sí requieren obviamente la intubación del neonato porque viene con compromiso ventilatorio. Uno de ellos, por ejemplo, la hernia diafragmática, ¿sí? Recordemos cuál es la oxigenación objetivo en este neonato, en este recién nacido. Si yo estoy en una sala, es decir, en una atención inicial, es decir, en una atención de parto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que saber cuál es la oxigenación de este neonato, porque yo no puedo aumentar el requerimiento de oxígeno si el bebé no lo requiere, ¿sí? Yo inicio mi ventilación a 21% de FiO2. Si es un neonato prematuro, ¿sí? Yo ya tengo que ver en cuánto inicio, ¿no? Yo puedo iniciar en un FIO 30% o 21% dependiendo obviamente del requerimiento del neonato. Si yo veo que el bebé nace, estamos en el primer minuto y lo veo medio cianótico, pues es normal. Su saturación es de 60 a 65. Pero si ya llegaron a los 5 minutos y todavía no llega a 80-85, quiere decir que este neonato está requiriendo no solamente ventilación, sino oxigenación. ¿Sí? Si ya llegó a los 10 minutos y el neonato no llega a saturar más de 85%, yo tengo que brindar soporte oxigenatorio. ¿Sí? Muy aparte del soporte ventilatorio, soporte oxigenatorio. Aquí como vemos la imagen, ¿sí? Aquí tenemos la tráquea, aquí abajito está la carina que obviamente bifurca ambos árboles bronquiales. Bueno, tenemos aquí el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y aquí vemos una imagen ampliada de los bronquiolos, ¿sí? Es decir, las ramificaciones del bronquio, ¿sí? Y aquí están los alveolos, pues, ¿no? O las bolsitas que nos permiten el intercambio gaseoso. ¿Qué equipos o qué instrumentos nosotros necesitamos para una intubación endotraqueal? Un mango de la laringoscopio. Hay mangos gruesos, hay mangos delgados, hay mangos para uso con pilas, hay mangos para uso con batería, ¿sí? Pero obviamente es el mango que nos va a ayudar a insertar o ingresar la pala del laringoscopio, ¿sí? Para poder entubar al neonato. Vamos a tener obviamente las palas o las hojas del laringoscopio, sí, que dependiendo obviamente la marca, nos llegan de diferentes medidas. Pues no, la más conocida es la doble cero, la cero y la uno. La doble cero para recién nacidos extremadamente prematuros, ¿sí? O menores de 32 semanas. Recién nacidos pretérminos, ¿sí? Es decir, de 32 a 37 semanas. Hay literatura que nos dice que a partir de 30 a 37 semanas, ¿sí? Y para recién nacidos a términos mayores de 37 semanas, la hoja, ¿sí? Del laringoscopio número uno. Por ejemplo, aquí tenemos la doble cero, ¿sí? Aquí tenemos la cero y la uno, pues, ¿no? Las otras palas ya son pediátricos adultos. Como ustedes se dan cuenta, la doble cero es pequeñita, ¿sí? Es muy pequeña. La cero es un poquito más grande y la uno es un poquito más grande, dependiendo obviamente de la edad gestacional del recién nacido. Ahora, para ustedes elegir un tubo endotraqueal y obviamente la pala, ¿de qué se guían ustedes? ¿De la edad gestacional del neonato o del peso del neonato? ¿De qué creen ustedes que se deberían guiar? ¿De qué se deberían guiar? ¿Del peso o de la edad gestacional?
¿ya? Silvia Ponce me dice que es del peso. ¿Alguien más que tenga otro comentario? Quizá me diga, no, licenciado, es por la edad gestacional. Sí, Silvia Ponce me dice que es por el peso. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O todos están de acuerdo que es por el peso? Bueno, si nadie opina, quiere decir que todos están de acuerdo a que es por el peso. Pero la respuesta es que nos guiamos de la edad gestacional, ¿sí? María nos dice que es por la edad gestacional. ¿Por qué? A ver, Silvia, ¿por qué crees que es por el peso? Y María, ¿por qué tú me dices que es por la edad gestacional? ¿Sí? ¿Por qué crees, Silvia, que es por el peso? Y María, ¿por qué crees que es por la edad gestacional? Exacto. Muy bien, Carito. Si me dicen, si tenemos un RCIO severo, no nos podemos guiar del peso, ¿sí? Porque el peso no es exacto, no es preciso y muchas veces hay muchos neonatos que ingresan a una unidad de cuidado intensivo con un peso alterado a su edad gestacional o un peso que no está relacionado para su edad gestacional. Es por eso que para la elección de las palas, la elección del tubo endotraqueal, ¿sí? Lo tenemos que hacer obviamente de acuerdo a la edad gestacional del neonato, ¿sí? A la edad gestacional del neonato. Si yo elijo, por ejemplo, una pala número doble cero para un paciente neonato de 36 semanas, ¿ustedes creen que nos va a ayudar? ¿Nos ayudará una pala doble cero para un bebé de 36 semanas? ¿Ustedes qué creen? ¿Nos va a ayudar? Exacto, no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la cavidad oral ya del neonato es mucho más grande. Sus maxilares ya son más grandes, la distancia que tenemos de la boca, ¿sí? A la cámara o a la parte trasera es más grande, hay más espacio. Por lo tanto, ¿sí? ¿Sí? ¿Se fue la red? ¿No me escuchan? ¿Me Sí, pueden? sí, sí, sí se escucha bien, magistro. Sí, ¿verdad? Ya. Ya, Silvia, tu casa está bien. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, nosotros nos tenemos que guiar de la edad gestacional del neonato, no del peso. Sí, y ya hemos dicho obviamente por qué motivo. Pero las guías también nos dan obviamente el número, ¿sí? O el tamaño del tubo que podemos elegir por el peso, siempre y cuando sea acorde a la edad gestacional. ¿Sí? Esa indicación del tubo es cuando estamos acorde a la edad gestacional. Por ejemplo, menores de 1 kilo son recién nacidos extremadamente prematuros. ¿Sí? De 1 a 2 kilos son recién nacidos pretérminos, ¿sí? O al menos mayor de 30 a 32 semanas, ¿sí? Y 3,5 es para los RN a término, ¿sí? Que obviamente son mayores de 2 kilos aproximadamente, ¿sí? Eso es lo que nos dice también la literatura. Pero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo un bebé a término?
pero que me pesa pues 1 kilo o 1,5 kilos porque es un RCU extremo, como lo dice la compañera Carito. ¿Qué es lo que pasaría? Se pone el tubo y nos damos cuenta que tenemos mucha fuga. El bebé llora y se escucha, pero sí está entubado. Yo ventilo y sí se escucha algo de flujo a nivel de los pulmones, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, la edad gestacional es la que nos rige mucho en la indicación de los tubos, de la pala, ¿sí? De lo que se va a escoger para una intubación endotraqueal. Pero ustedes miran, pero licenciado, entonces, ¿cómo sé cuántos centímetros voy a ingresar? Porque el neonato, sí, más o menos, se ve más o menos prematurito, ¿no? Pero ¿cuántos centímetros le introduzco? También tenemos obviamente una indicación, ¿sí? Medimos, ¿sí? Del tabique nasal, ¿sí? Mido hasta no el óvulo de la oreja, sino hasta el tabique auricular, ¿sí? Mido de aquí a acá. Los centímetros que me salgan, le sumamos 1, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a acá me sale 6, ¿ya? Le sumo 1 centímetro más y es lo que voy a ingresar, 7 centímetros, ¿sí? Lo que yo mido más 1. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Aquí me dan también una tabla de acuerdo a la profundidad de lo que yo voy a ingresar en el neonato. Si es un neonato de 23 semanas que es acorde a su peso, más o menos voy a ingresar 5,5 centímetros. Si es de 25 a 26 semanas, más o menos unos 6 centímetros, ¿verdad? Y obviamente aquí nos dan las indicaciones. Es de acuerdo obviamente al peso del neonato y relacionado a la edad gestacional, no para RCIUs, ¿sí? Aquí muy claro nos dice la literatura. Para neonatos de este peso, pero que te guarden relación a su edad gestacional, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? El tubo endotraqueal. Voy a identificar cuánto voy a ingresar. Por ejemplo, miren, este tubo endotraqueal no tiene el color negrito al final. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene ese tubo? Hay dos líneas o dos indicadores. ¿Qué quiere decir? Que la carina, que las cuerdas vocales tienen que quedarse entre estas dos líneas. ¿Sí? Entre estas dos líneas. Si yo dejo, por ejemplo, el tubo endotraqueal a esta altura de las cuerdas vocales, por debajo, quiere decir que está muy alto. Si el bebé se mueve, ese tubo endotraqueal se va a salir, ¿sí? Si, por ejemplo, yo me excedo, ingreso más de estas dos rayitas, ¿qué es lo que pasaría? Voy a ingresar mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se puede el tubo ingresar y se va para uno de los bronquios y solamente voy a ventilar un pulmón, ¿sí? Miren, aquí tenemos la imagen. Por ejemplo, tubos endotraqueales como los de abajo que se ven, sí que tienen doble cuerpo, sí, o la punta más delgada y el cuerpo más grueso, o los tubos endotraqueales que tienen CAV, sí, no deben ser utilizados para neonatología, sí. El tubo tiene que ser uniforme, sí, uniforme. Entonces, aquí en esta línea tenemos las cuerdas vocales. En la marca color negrito, miren, donde debe quedar. ¿Sí? Si yo me excedo, como yo les digo, si yo me excedo, voy a lograr chocar la carina, que es obviamente la bifurcación. ¿Sí? Choco la carina. Puedo aumentar la resistencia. ¿Por qué? Porque estoy taponeando la parte distal del tubo. O el tubo, sí,
va hacia la derecha o se va hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a entubar prácticamente un pulmón. Y ese pulmón es que se va a hiperventilar o a ventilar mucho más y podemos causar otras lesiones. ¿Sí? ¿Qué más necesito a la hora de entubar? Necesito un detector de CO2, pero en la mayoría de los casos no contamos con un detector de CO2. ¿Sí? Con eso no sabemos, bueno, no es que no sepamos, pero es un indicador de cuando obviamente este detector se tiñe, si el filtro de color azulito, que quiere decir que hay presencia de CO2, por lo tanto, sí estamos a nivel pulmonar, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? El circuito de aspiración. Si voy a aspirar secreciones de boca, una sonda de 10 French. Si voy a aspirar el tubo endotraqueal, la sonda que voy a utilizar es una sonda número 6 o una 8. ¿Sí? Y aquí tenemos, bueno, es un ejemplo, un equipo de un aspirador, obviamente, de mesa, ¿sí? No es empotrado, es de mesa y que obviamente nos va a ayudar. ¿Cuánto de presión debería estar un circuito de aspiración? ¿Con cuánto de presión debería tener el circuito de aspiración para aspirar a un neonato, no a un adulto? ¿Cuánto creen? La literatura nos dice que deberíamos tener una presión de 60 a 80, pero el manual de reanimación neonatal nos dice que deberíamos estar de 80 a 100. ¿Sí? Hay dos literaturas que nos dicen de 60 a 80 o de 80 a 100, pero ¿en qué coinciden las dos literaturas? Que no podemos pasar más del 100 milímetros de agua de presión, ¿sí? No podemos excedernos. Por lo tanto, más de 100 no puedo colocar el circuito, la presión para el circuito de aspiración. ¿Qué otros recursos? Obviamente la cinta, ¿sí? La cinta que me permite a mí, obviamente, pues fijar el tubo endotraqueal, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, mi institución hacia dónde fijan. Hay instituciones que fijan al centro, hay otras que fijan a los laterales. Sí hay estudios, no muchos, pero hay estudios que demuestran o están ya dando énfasis a que el tubo endotraqueal debería estar fijado en las comisuras, ¿sí? ¿Por qué no en el centro para no lesionar, ¿sí? A a las encías, en donde obviamente pues es el nacimiento de los dientes a futuro de los recién nacidos, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de la fijación y las tijeras. Además que las tijeras vamos a utilizar también para retirar el exceso de espacio muerto que va a ejercer obviamente el tubo que queda hacia el exterior. Necesitamos un estetoscopio que nos va a permitir ocultar el pase del flujo del aire. Y obviamente aquí tenemos, por ejemplo, un manómetro, que digo un manómetro, una bolsa de reanimación, ¿sí? Autoinflable. ¿Por qué ustedes creen que yo le digo una bolsa de reanimación autoinflable? ¿Por qué creen que se llama así? ¿Por qué creen que esta bolsa se llama bolsa de reanimación autoinflable? ¿Sí? ¿Por qué creen que se llama una bolsa autoinflable? Bolsa de reanimación autoinflable.
A ver, chicos, ¿por qué creen que esta imagen que yo les presento aquí se llama bolsa de reanimación autoinflable? A ver, me dicen porque se llena automáticamente o se utiliza manual y se puede utilizar manualmente, me dicen, ¿no? Ya. Esta bolsa que tenemos aquí, ¿sí? A ver, denme un segundo, vamos a buscar. Ya está. Aquí ustedes pueden ver dos diferencias. Esta, que es la azul, es una bolsa de reanimación inflada, autoinflable. ¿Qué quiere decir? Que su cámara, esta cámara de color azul, se infla automáticamente, pues, ¿no? O sea, tiene una composición, ¿sí? Anatómica o dinámica que obviamente no se va a arrugar o no se va a doblar como la verde, si no se mantiene de esa forma. Tú presionas, sueltas y vuelve otra vez a su normalidad, a su capacidad habitual. Pero esta bolsa inflada por flujo, ¿qué quiere decir? Que tiene que ingresar, que tiene que ingresar un flujo constante de aire, ¿sí? O oxígeno, dependiendo del requerimiento, para que esta bolsa verde se infle. Una vez que se infla, que obviamente tiene que estar a 10 litros por minuto, una vez que se infla, presionamos y obviamente pues nos va a permitir ingresar el flujo, ¿sí? Con oxígeno al neonato. Suelto y el mismo aire lo vuelve a inflar otra vez esa cámara, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. ¿Sí? El auto inflable es porque se infla automáticamente, pues, ¿no? O sea, vuelve a su estado normal o a su estado habitual. Aquí yo tengo un equipo. ¿Cómo se llama este equipo? El que dice NeoBlend o muchas veces lo conocemos como Blender. ¿Cómo se llama en sí? Muy bien, Iris. Es un mezclador de gases, ¿verdad? Es un mezclador de gases, no es Blender. Blender se le llama, porque es la marca, mezclador de gases, ¿sí? No mezclador de aire, mezclador de gases, porque no es que el aire lo vas a mezclar, ¿sí?
sino que vas a mezclar el aire y el oxígeno, que son dos gases, ¿sí? Mezclador de gases. Entonces, por aquí conectamos el oxígeno, por aquí el aire, y dependiendo del requerimiento de oxígeno del neonato, se va a ir modificando de 21 hasta 100%, bueno, de concentración de oxígeno. Vamos a requerir también un saturómetro o un pulsioxímetro para verificar la frecuencia cardíaca y verificar obviamente la saturación de oxígeno a nivel celular, pues, ¿no? Técnicas de intubación, tenemos la orotraqueal, que la conocemos, es la más común y la más simple, ¿sí? Bueno, no simple, sino es la más común y la que se suele realizar, pues, ¿no? Que es obviamente la intubación a través de la vía oral, ¿sí? Por eso es orotraqueal, porque va directo a la tráquea, pues, ¿no? Hay una intubación, sí, con videolaringoscopía, que quiere decir que en la punta de este laringoscopio tiene una cámara, ¿sí? Que proyecta la imagen aquí, a este tipo lente o tipo pantalla, en donde se va a evidenciar obviamente dónde estás ingresando. Captas obviamente las cuerdas vocales que tenemos aquí, ¿sí? Y el ingreso obviamente a la tráquea y ingresas también juntamente el tubo endotraqueal, pues, ¿no? Y al tener ya la camarita, pues vas a saber dirigir hacia dónde vamos a dirigir el tubo para ingresar obviamente a la vía aérea, ¿sí? También tenemos una intubación con fibrobroncoscopía, es decir, es un equipo, ¿sí? Que ingresa es un equipo, sí que este negrito que ven acá ustedes es el fibroscopio, ¿sí? Que obviamente acondiciona el tubo endotraqueal en la parte final del fibroscopio, ingresas y terminas entubando. Prácticamente la finalidad es casi parecida a la videolaringoscopía, porque prácticamente tú estás viendo pues en la pantalla, ¿sí? En la pantalla, no aquí como en el mango, que terminado el mango tenemos la pantallita o la cámara o el visualizador. No, aquí obviamente con el fibroscopio, si ingresa así en una pantalla externa, sí, ves obviamente la ubicación de la tráquea, pues, ¿no? Para la intubación endotraqueal yo tengo que primero colocar el monitor cardíaco a mi neonato. Tengo que saber cuánto es su saturación, cuánto es su frecuencia cardíaca, sí, para obviamente poder intubar al neonato. Tengo que seleccionar las hojas del laringoscopio. Si yo ya sé que es un paciente prematuro, una hoja cero. No, es un paciente a término. Entonces yo tengo que tener lista mi hoja uno, ¿sí? No, es un bebé a término. Mi tubo 3.5. No, pero es un bebé ya más de 4 kilos. Entonces un tubo 4. Sí, porque si no le va a quedar flojo ese tubo, va a quedar bailando. El bebé llora y se escucha. Voy a tener mucha fuga en mi ventilador mecánico. ¿Sí? Yo tengo que fijar la hoja, el mango, ¿sí? Así como aquí vemos en la imagen. El mango ya tiene que estar con su hoja. Ahora, uno cuando ingresa al turno, ya tienes que haber comprobado, obviamente, el funcionamiento del laringoscopio. No cuando ocurre el momento. A veces ya van a entubar, sí, ya entubar. El bebé está que hace paro, o está en malas condiciones, o se sacó el tubo y tenemos que volver a reintubarlo. Ya, pásame el médico, ya está, ya lo alistamos todo para que entube. Le pasamos el mango, el médico pone la hoja a prueba y no prende el foco. ¿Sí? Ha pasado, suele pasar. Es eh, un procedimiento, no un procedimiento, pues no es un momento que suele pasar en muchos momentos, ¿sí? Y que obviamente pues es no error, sino es un momento que suele pasar muchas veces. Sí, es bueno, digamos un error, sí que suele repetirse. Nos confiamos, pensamos de que, no, ya ahí el otro turno ya lo revisó y dice que sí prende, me ha reportado que sí prende. Pero a veces, lastimosamente, cuando nosotros lo queremos utilizar, no funciona. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La preparación de este neonato. ¿Cómo yo voy a ubicar? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a ubicar la alineación de este neonato para intubar? ¿Sí?
Licenciado, o bueno, en este caso a ustedes compañeras, ¿ustedes creen que el neonato debería estar cómodo, sí, envueltito, o debería estar con los brazos así manoteando, con las piernas ahí manoteando? ¿Cómo creen ustedes que debería ser la forma correcta? ¿Debería estar envueltito para obviamente restringir el movimiento? ¿Yo debo dar confort al neonato? Lo más recomendable es que nosotros envolvamos a nuestro neonato, ¿sí? El confort, el confort, sí, es muy importante. Recordemos, el neonato está cursando o está pasando por una técnica dolorosa. Una intubación no es algo sencillo, una intubación no es algo que no incomoda al neonato, no. ¿Sí? Una intubación es un proceso doloroso que va a causar mucho estrés. Por lo tanto, lo más recomendable, ¿sí? Lo más recomendable es envolver al neonato, brindarle confort. No, no lo voy a envolver, licenciado, pero entonces una persona tiene que estar brindando el confort, sujetando los bracitos hacia el centro, sujetando las piernas también hacia el centro para que dé confort y seguridad al neonato, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué más tengo que tener en cuenta? La posición. Licenciado, ¿sabe qué? Mi bebé es prematuro. Si es prematuro, es más cabezón. Y a veces no le ponemos la almohadita debajo de las escápulas. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Bueno, nos quedamos en que, aparte del confort que yo tengo que brindar al neonato, yo tengo que aperturar la vía aérea. Pero muchas veces cometemos varios errores. Uno de ellos es no saber con qué neonato yo me estoy topando. Si es un neonato que es cabezón, como un bebé prematuro, que es más cabeza que cuerpo, la parte occipital es muy protuberante. Por lo tanto, se eleva más la cabeza. ¿Y qué hace? Cierro más la vía aérea. Pero ¿qué es lo que suele pasar cuando nosotros vemos a nuestros neonatos? Las colegas no le ponen el soporte, ¿sí? Debajo de los hombros o detrás de las escápulas. Le ponen en la cabeza y termina el neonato en esta posición. No del entubado, me estoy refiriendo a bebés en general, ¿sí? Y veo que la saturación está en 90, 89, 91. Qué raro. Sí, así ha estado todo el día, todavía me dice la compañera. ¿Ya? Uno le da el confort, lo baña en la noche, eleva las escápulas y apertura o vía aérea y veo que el neonato satura 97, 98 hasta 100. ¿Qué pasó? La posición nos juega un factor muy importante. Recordemos, estos neonatos tienen que mantener una vía aérea permeable. ¿Por qué creen ustedes que la cabecera del neonato no pudo levantarla más de 45 grados? Y nos dice la indicación que debería estar de 10 a 30. ¿Por qué no más? ¿Por qué creen ustedes que no debo elevar más?
¿Por qué creen que no debo elevar más? ¿Por qué? Porque el bebé, al ser la cabeza más grande y pesada, si yo le pongo más de 45 grados, ¿qué pasa? La cabeza cae y la cabeza va hacia adelante, cae y por lo tanto voy a ocluir o voy a disminuir el flujo de aire, ¿sí? Por lo tanto, este bebé va a disminuir obviamente su ventilación y oxigenación. Luego, ¿qué me hace? Una apnea, ¿sí? Entonces, tengo que yo tener en cuenta eso. Pero si voy a intubar, yo debo elevar las escápulas. ¿Para qué? Para mantener una vía aérea permeable, para que cuando ingrese con el laringoscopio, pueda yo visualizar rápidamente las cuerdas vocales. Porque miren, si yo obstruyo, ¿sí? Es decir, no levanto escápulas, mantengo la misma posición, miren qué pasa. Cuando ingreso con el laringoscopio, no voy a poder observar rápidamente la vía aérea, ¿sí? Me va a botar hacia la parte posterior. Y obviamente es la laringe, pues, ¿no? Que pasa a ser el esófago y va al estómago, ¿sí? Si yo tengo esa posición bien cerrada, aquí es cuando estoy hiperextendido. Aquí es cuando cierro la vía aérea, tampoco, no me va a permitir observar porque va a ir directamente hacia la laringe. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, el procedimiento ya lo sabemos, se sostiene con la mano menos dominante. Si el médico es diestro, pues con la zurda, ¿sí? O si es zurdo, pues lo hará con la diestra, pues, ¿no? Pero obviamente ingresa y no es que yo tengo que palanquear, ingreso y elevo, ¿sí? Y el maxilar prácticamente lo aperturo o lo abro, pues no, no palanqueo porque puedo lesionar. Coloco al bebé correctamente, aperturo la boca, ¿sí? Que puede ser con mi dedo, aperturo la boca o con mis dos dedos, presiono los cachetitos, aperturo la boca e ingreso mi laringoscopio. Una vez que yo ingreso mi laringoscopio, ¿sí? Ingreso suavemente la hoja del laringoscopio y elevo, no hago tracción, elevo. Elevas, ¿por qué tienes que elevar? Porque miren, ve, yo tengo que elevar para, como ustedes pueden ver aquí, esta flechita que va dirigiendo acá dice lengua, pero sigamos la dirección. Mi laringoscopio lo elevo hacia esa dirección de la flecha y miren, ve, me va a aperturar directamente ¿a dónde? A la vía aérea, ¿sí? Miren, no hago tracción, acá mismo me dice la flechita, abro, ¿sí? Y voy a ver las cuerdas vocales. Aspiro secreciones si fuera necesario, inserto el tubo endotraqueal, retiro el laringoscopio y verifico ubicación. ¿Cómo vamos a verificar la ubicación? Yo verifico la ubicación, obviamente me coloco el estetoscopio, me pongo en ambos campos pulmonares, mientras el médico está que insufla, yo voy a escuchar el pase del flujo del aire, ¿sí? Eso me asegura. Lo otro es con el detector del CO2. Si no tengo, pues con placa radiográfica. Bueno, luego tengo que asegurar el tubo endotraqueal, tengo que ventilar y tengo que ir valorando el tiempo que el neonato obviamente está en el procedimiento, ¿sí? Los indicadores, como ya les decía, es que los sonidos respiratorios sean iguales en ambos campos pulmonares el pasaje, que haya un movimiento asimétrico, sí o simétrico de ambos pulmones o de toda la cámara pulmonar, sí, y ninguna fuga de aire, es lo que yo tengo que visualizar. Por ejemplo, miren,
Aquí, en esta parte, se inicia las ramificaciones bronquiales. ¿Dónde está mi tubo? Aquí arribita, ¿sí? Donde está la flechita. Por lo tanto, yo no estoy chocando la carina del neonato, ¿sí? Está bien mi tubo endotraqueal, ¿sí? No puede quedar obviamente a esta altura. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento brusco el tubo se sale. Tiene que estar debajo de las clavículas. Si tengo un indicador de CO2, perfecto, ¿sí? Se torna de color este moradito o azul, detectándome que ya hay presencia de CO2, ¿sí? Aquí también tenemos una imagen, ingreso, verifico auscultando cámaras, ambos lados pulmonares, verifico en la cámara gástrica, que puede ser que no tenga una buena experticia escuchando, y después cuando me voy a cámara gástrica, escucho la insuflación, pues, ¿no? Por lo tanto, no está en pulmones, sino está en estómago. Verifico, ¿sí? Verifico la altura del tubo endotraqueal. Como yo les digo, ya hay indicaciones que nos dicen que la fijación del tubo debe estar en los laterales y no en el centro, para no lesionar la encía del neonato, ¿sí? Como ustedes pueden ver, miren, en la misma guía de reanimación neonatal no lo fijan en medio, lo fijan a un costado, ¿sí? Ya verifiqué el tubo, ya ausculté, ya verifiqué la capnografía, ¿sí? Con esto yo ya puedo estar tranquilo de que el paciente está entubado. ¿Qué tengo que cuidar? La fijación del tubo, que mantenga una fijación, que no esté flojo, que no es que el tubo esté bailando, que la vía aérea esté permeable, que no haya sonidos ventilatorios, ¿sí? Que quiere decir que en los corrugados no haya acúmulo de agua, ¿sí? Que el tubo endotraqueal esté permeable, que no haya presencia de secreciones, y la prevención de lesiones. Como les digo, ya no se está acostumbrando aquí en el centro, sino a los costados, para disminuir obviamente las lesiones a nivel de encías. La elevación de la cabecera, ya sabemos, de 10 a 30 grados, uso de las medidas asépticas a la hora de realizar la intubación endotraqueal y el uso de succión endotraqueal. Los cuidados post-intubación, ¿sí? Recordemos que siempre tenemos que tener la higiene de manos. Una higiene oral, ingresando nuestro dedo con una gasa, con agüita tibia, y limpiamos la boca del neonato. No, pero licenciado, a nosotros nos dijeron que se hacía con clorexidina. Exacto, pero recuerden que el neonato no podemos tener contacto de clorexidina en mucosas directamente. Por eso que en la indicación de neonatología nos dice, la higiene oral debe hacerse con agua, ¿sí? Entonces cojo mi agua, lo tibeo, mi agua estéril, humedezco mi gasita, así con una gasa hago la limpieza. Y prevenir las lesiones por presión. Recordemos que si es un paciente sedado, tenemos que cuidar las zonas de presión, como las orejas, la zona escapular, los parietales, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero licenciado, ¿por qué no cuidamos la zona sacra, los codos, los talones del neonato? Porque esto solamente me dice la cabeza. Porque recordemos que el cuerpo del neonato no tiene tanto peso como la cabeza. Por eso que donde hay mayor de 40 centímetros de presión, sí, es en la cabeza. Es por eso que ustedes encontrarán al bebé lesiones en la cabeza a nivel occipital, a nivel parietal, y muchos de ellos hasta han perdido parte de sus orejitas. ¿Por qué? Porque dejan mucho tiempo y cuando se dan cuenta ya se necrosó. ¿Sí? Tenemos que prevenir. Esto es la primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta para poder pasar al siguiente tema, por favor? Bien, estimado Magíster Eduardo, muchas gracias. Bien, estimados participantes, hemos finalizado con el primer tema. Vamos a tomarnos 3 minutos para cualquier ronda de preguntas que ustedes puedan tener. Pueden levantar la mano para poderles activar el audio o pueden también dejar su mensaje por el chat de Zoom para poder escalar la consulta. Comentarles también, aprovechar este tiempo
para indicarles que en este momento les voy a facilitar el link de asistencia a los participantes que se encuentran en sala en este momento, para que por favor puedan registrarse, puedan completar todos sus datos. Muy bien, por el chat de Zoom acabo de facilitarles el link de asistencia. Agradecería a todos los participantes que se encuentran conectados puedan registrarse, dado que vamos a realizar un seguimiento post cuestionario para poder obtener el tema de certificado. Comentarles, finalizando la ponencia del día de hoy, aproximadamente 6 de la tarde, vamos a tomarnos unos minutos para poder realizar una pequeña inducción sobre el aula virtual. Pautas, procesos, paso a paso, modalidades que van a tener ustedes también para poder realizar su cuestionario, el proceso de los intentos que ustedes van a tener, etcétera. Entonces, muy importante que ustedes puedan mantenerse todavía en sala, finalizando la ponencia, dado que con estos pasos ustedes ya tranquilamente van a poder realizar su cuestionario, ¿no? Cuestionario que va a estar habilitado a partir del día sábado, aproximadamente 1 a 2 de la tarde, para que ustedes puedan desarrollarlo. Internamente nosotros siempre vamos a estar prestos a poder brindarles y orientarles algún tipo de información o ayuda que necesitan. Comentarles también que el cuestionario tiene un proceso de 7 días para que pueda ser resuelto, entonces es muy importante poder estar presente, apuntes respectivos acerca de los temas que estamos viendo, tanto el día de ayer como el día de hoy. Otro dato muy importante que quisiera aprovechar ahora es nuestro taller. Mañana, sábado 12 de abril, tenemos un taller experimental, es un taller vivencial de casos clínicos acerca de los temas que hemos visto tanto ayer como el día de hoy. Internamente me he estado comunicando ya con el total de participantes que se encuentran en sala para saber, bueno, ¿no? La disponibilidad que puedan tener para estar presente el día de mañana. Agradecería quizás a los participantes que se están conectando recién el día de hoy, nuevas personas que están en el curso, que si en caso puedan estar animados, me puedan escribir a mí directamente. Les acabo de facilitar en este preciso momento mi número de celular para que me puedan escribir cualquier participante que pueda estar interesado. Entonces, debido a ello, nosotros el día de mañana vamos a llevar a cabo nuestro taller en la franja horaria de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un taller que va a contar con certificación. Muy aparte del certificado que ustedes van a obtener al terminar el cuestionario del curso, habrá un certificado por el taller. Entonces sería bueno que los participantes que quizás todavía no han tenido la información, quizás recién se están conectando, me pueden escribir este número, pueden escribir entonces, o en todo caso en el chat de Zoom, yo estoy interesado, interesado, etcétera, para poderme comunicar internamente con ustedes y facilitarle toda la información. Bueno, ya hemos terminado los 4 minutos que brindamos para la ronda de preguntas. Tenemos una consulta. Perfecto, Silvia. Magíster Eduardo ya se encuentra en sala. Muy bien. Mientras el Magíster Eduardo va realizando la conexión, a ver. Perfecto, muy bien. Ya tenemos dos consultas para el ponente. Bueno, comentarles, mientras el Magíster ya va presentando, va a proyectar su segunda diapositiva. Vamos a también escalar estas dos consultas antes de, para poder dar inicio a la segunda presentación, el segundo tema. En esta oportunidad, terminando esta ronda de preguntas, vamos a ver el segundo tema en esta franja horaria de 3 a 4 de la tarde. Es el tema del rol de la enfermería en la ventilación mecánica invasiva. Igual vamos a continuar con el magíster Eduardo. Muy bien, magíster Eduardo. ¿Me confirma si ya se encuentra operativo su diapositiva? Hay dos consultas que quisiera, bueno, en este caso escalar también. Bien, bueno, aprovechando que el ponente todavía se está instalando nuevamente para su ponencia, nuevamente recalcar, el link de asistencia está en el chat de Zoom. Para los participantes que, bueno, veo que se están conectando recién en este momento, les acabo de facilitar nuevamente el link de asistencia. Solo es necesario una vez el registro. Entonces, para las personas que en estos momentos están conectándose a la sala, por favor,
puedan registrar su asistencia, es muy importante, dado el seguimiento que queremos realizar a cada participante. También para estas nuevas personas que, bueno, se acaban de conectar ahora, recuerden, el día de hoy la ponencia está finalizando aproximadamente 6 y 10 de la tarde. Después de ello, les voy a pedir brevemente 3 minutos porque vamos a realizar una simulación del aula virtual para que ustedes puedan ingresar y puedan resolver su cuestionario. Vamos a brindarle algunas pautas que le van a servir bastante. Por ejemplo, les brindo un dato. Ustedes tienen 3 intentos para poder realizar el cuestionario. Ahora, la el beneficio que nosotros queremos facilitarle a ustedes es no perder un intento al momento de terminar su cuestionario, dado que queremos facilitar en el transcurso del día de hoy, le voy a dar las pautas, la opción de poder avanzar poco a poco, proceso tras proceso, en esta franja de 7 días que le brindaremos para realizar su cuestionario. ¿Cómo lo van a realizar o de qué manera pueden aprovechar este dato que les estoy brindando ahora? Finalizando la ponencia, les brindaré todas las pautas, por eso agradecería puedan estar ustedes presentes, finalizando esta ponencia aproximadamente 6 y 10 de la tarde. Muy bien, Magíster Eduardo, quedo entonces a la espera de que usted me confirme si ya se encuentra citado para poder empezar con el segundo tema. Antes de ello, tenemos también algunas consultas de Silvia y Iris. Perfecto, sí, de Silvia Iris. Entonces, igual, comentarles a los demás participantes, la idea de este curso es poder interactuar con todos ustedes. El fin de poder tener el curso también disponible es que ustedes puedan obtener nuevos conocimientos. Para ello, sería bueno que ustedes puedan interactuar con el docente en las consultas que está realizando en el transcurso de su ponencia. Para ello, si ustedes quizás desean brindar su opinión, solo levanten la mano. Yo les voy a activar el audio para que ustedes puedan conversar, escalar la consulta del docente. De no ser así, también recuerden, pueden escribirnos por el chat de Zoom para poder así escalar la consulta con el ponente, con el magíster Eduardo. Nuevamente, comentarles que, bueno, el link de asistencia sigue disponible. Todavía no tenemos al 100% de participantes en sala que se han registrado. Entonces agradecería bastante, por favor, puedan dejar sus datos. Recuerden, es una sola vez la asistencia diaria. El día de ayer ya enviamos el link y el día de hoy estamos facilitando un nuevo enlace. También aprovechar este tiempo, bueno, brindarles las pautas del día sábado, finalizando ya la ponencia, unos minutos más, después de la simulación del aula virtual, les enseñaré un poco de cómo va a ser nuestro taller para que ustedes puedan animarse. Muy bien, Magíster Eduardo, agradecería, bueno, a ver, le brindo la primera pregunta de Silvia Ponce para que usted pueda interactuar. La intubación en un bebé con síndrome de Down o dismórfico con malformaciones en tráquea, ¿tiene la misma posición para la intubación? Ok, sí, es la misma posición. Así tenga malformaciones, ¿sí? O como tú misma me dices, ¿no? Con síndrome de Down, por ejemplo, recordemos que en el síndrome de Down lo que es más grande es la lengua, pues, ¿no? Por lo tanto, con la misma pala del laringoscopio, ¿sí? Tratas de mover la lengua hacia un costado para poder entubar al neonato. Pero la técnica, la maniobra es la misma, no cambia, ¿sí? Luego hay otra pregunta. Aquí, la sonda para aspiración. Se recomienda la misma sonda de aspiración en boca, 10 de número 10, ¿sí? Para la pronta aspiración de las secreciones. Es por esa la recomendación que nosotros tenemos que entender en ese momento es que tienes que liberar la vía aérea. Por lo tanto, sí o sí es con una sonda de aspiración número 10, ¿sí? Pero para aspiración por tubo endotraqueal es depende del tubo, pues, ¿no? Un tubo menor de 3 milímetros de diámetro o número 3 es con sonda 6 de aspiración y para tubos mayores de 3 es decir, 3,5 ya con una sonda de aspiración número 8 pero para aspiración por tubo, pues, ¿no? La otra pregunta ¿es aún válido el cálculo para la medida del tubo endotraqueal, el peso más uno? No, el peso más uno no. Es la medida, ¿sí? Del tabique nasal al tabique auricular más uno. No es el peso. Si nosotros nos guiamos por el peso, no es un cálculo, sino nos dan una tabla
en donde nos dice si el bebé pesa tanto, más o menos es tanto los centímetros a introducir. Sí, es por eso que hasta ahorita se siguen guiando de la medida de la comisura, que digo, del tabique nasal al tabique auricular más uno. ¿Sí? Ya. Nos dice Carito aquí, ¿cuál sería la medida sí, que debo utilizar para la fijación, ¿no? La fijación con el tensoplast o con el esparadrapo hipoalergénico, ¿sí? O con otros insumos, por ejemplo, el de 3M, que tienen obviamente una cinta especial para tubo endotraqueal, ¿sí? El 3M, que no lo venden aquí en nuestro país, pero por ejemplo en España hay, y a veces nos mandan. ¿Sí? Nosotros lo hacemos como el pantalón, pues, ¿no? Es decir, lo cortamos en dos. Uno queda fijado acá arriba y con el otro se abraza al tubo endotraqueal. Lo otro es que lo cortamos como una H, es dependiendo obviamente tu centro de labor y el acuerdo que hayan llegado o consensuado en su servicio. Pues no, la otra es la H, que fija aquí todo el bigote del neonato, y el otro extremo de la H, pues envuelve o fija el tubo endotraqueal. ¿Sí? Es con cualquiera de las dos realmente. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, entonces pasamos al segundo tema.